Bueno, ahí creo que estoy grabando. Primero que nada, buenos días, buenas tardes o buenas noches, profe. Bueno, cuento con el OBS, con el visual y en esta ventana tengo lo que serían las consignas del examen como para ir respondiendo, digamos, una por una. Y con lo que sería la tabla ASCII para cuando llegue al punto 12 poder usarlo de referencia para la explicación de uno de los puntos que pide. Perdón, estoy un poco engripado y puede que espero que no se escuche muy fuerte en la grabación. El punto uno, bueno, no cuento con cámara, tengo el teléfono que es la que uso en clase, que bueno, durante el examen estaré usando la del teléfono, pero no tengo una en la computadora para que se agregue todo en la transmisión. Bueno, el primer punto que pide explicar las funciones detalladas. Yo tengo los 5 módulos que se pidieron, los pude armar todos y bueno, tengo el de ordenar los nombres, que se va a hacer el punto 12. Voy a arrancar con la que más funciones tiene, que es bueno, el módulo de funciones. En el módulo de funciones, bueno, importo todos los módulos de los cuales se van a usar los parámetros de los que se va a enviar y recibir, digamos, la información. Porque sin los parámetros, una información, lo mismo que los retornos, una información que va por falta de un parámetro de una importación puede que no pueda generar ese retorno. Entonces, yo armé primero una función, están todas, bueno, me tomé también el trabajo de documentarlas todas, traté de seguir al pie de la letra todo lo que se pudo ir viendo sobre las clases. Igualmente hay muchos detalles en varias de las funciones que a medida que le fui encontrando detalles, lo fui corrigiendo, como por ejemplo generar esta función acá de los prints. Pero bueno, así inclusive después de haber entregado el examen y todo, por una cuestión de jugar y tratar de aprender un poquito más, voy a de simplificar un poquito más alguna que otra función y reenviársela, nada, para, como dijo usted, es cuestión de práctica y ir metiéndole para jugando con el código para poder encontrar maneras diferentes de generar algoritmos para hacer funciones que, bueno, resuelvan problemas el día de mañana sin tener que volver a escribir siempre el mismo algoritmo. La primera función que tenemos es la de sumar votos, que recibe, bueno, como parámetro el partido de estudiantes y devuelve el entero, que genera primero una variable de total de votos cero para después, bueno, llenar esa variable, que es el resultado que va a devolver. Y bueno, con un for en el rango de lo que sería todo el vector de partidos de estudiantes, se hace, bueno, a los datos que se fueron sumando, que eso lo tengo en el de input. Perdón por el orden en el que arranqué por acá y por acá, pero ahí después vuelvo y si quiere lo retomo con la explicación general. Eh, pero bueno, se recorre el vector de partidos estudiantes de los datos de los 5 partidos como se solicitó para ingresar los votos y uno por uno de esos elementos, que son los votos, digamos, se van, a medida que los va recorriendo en el vector, los va sumando a lo que sería la suma total de votos. Una vez que termina de recorrer, el len es para que recorra el largo total de la variable, de la lista. ¿Por qué con un len y no con un rango en 5? Por ser el caso de que se nos pidieron 5 partidos políticos. Por una cuestión de que, bueno, en el punto 10 o 11 creo que era, que pedía el dejar codear, si yo usaba un rango de 5 no iba a poder meter los 10 partidos políticos que hardcodea el vector. Entonces, el len, al recorrer el vector, funciona tanto como para cargar los 5 votos solicitados, como para poder hacer una devolución de los datos de todo el menú del hardcodeado de los 10 vectores. Bueno, después tengo otra función que es para los partidos con el menos del 10% de los votos, que bueno, tiene de parámetro también el vector de partidos de estudiantes, que es el que se va a usar a lo largo de todo el recorrido de todo el programa, en todas las funciones. Y bueno, se le suma también la función de sumar los votos.
Bueno, principalmente le pongo una, me aparece cartel en el medio, le pongo una bandera true, estoy usando el concepto de bandera que explicó durante la clase, me pareció muy interesante para agregar constantemente validaciones. Entiendo que a veces puede ser de más en algunos casos, pero me gusta la idea de que no dé lugar a que el programa pueda fallar. Que así, aunque entre comillas falle, dé una devolución y se pueda el programa seguir avanzando y que no rompa el código del programa. Bueno, después otra variable de encontrado y una variable de la suma de porcentajes que, bueno, equivale a cero, que es al igual que la de total de votos, es lo que la función va a hacer que vaya sumando para poder hacer un print al final de, de los datos correspondientes. Entonces, tenemos un for, que en el rango, al igual que, bueno, en las otras variables, que va a ser lo mismo en todas, que en realidad no quiero mentir, creo que son casi todas. Sí, son todas, perdón. Va a recorrer el largo de la variable y bueno, tenemos la variable de porcentaje, perdón, de la lista. Tenemos la variable de porcentaje que lo que hace es generar el cálculo de lo que sería el porcentaje de los votos del partido de estudiantes. La i es del índice porque va recorriendo con el for las vueltas necesarias para recorrer cada uno de los elementos del vector. Entonces, en cada una de esas vueltas que da, se encarga de, por ejemplo, en la primera vuelta el índice va a ser el primer elemento, entonces va a ser el porcentaje del primer elemento. Y así sucesivamente, el segundo, el tercero, el cuarto. Eh, en ese porcentaje que saca de cada uno, entra en un if que si el porcentaje es menor al 10%, la bandera que pusimos como variable al principio como true, dice, bueno, él tiene un while que dice que mientras que la bandera sea true, print de búsqueda exitosa y después hace una bandera false. ¿Para qué es este while en el medio? Que esto es algo que se va a ver repetitivamente en muchas partes de mi código, que es para una cuestión de estética, para cuando tire el print del mensaje y bueno, marque en este caso el búsqueda exitosa, o en otros casos puede ser otro mensaje, que le haga un print una única vez, porque si no, el for en el vector hacer las múltiples vueltas necesarias a lo largo de todo el índice, en cada elemento, eh, haría este print múltiples veces. Entonces la idea de este while es que este print lo haga una única vez. Entonces, mientras que la bandera sea true, que la variable es que ya estaba true, va a ser el print. Una vez que hace el print, transforma la bandera en false. ¿Qué significa el false? Que una vez que avanza y repite el for para ir al segundo elemento del vector, la bandera ya está en false. Entonces este while no lo ejecuta y lo ejecuta una única vez. Después, bueno, hice una función de esto que le comentaba antes, de que de a poquito voy modificando ciertas cosas que las pueda simplificar con más funciones para que sea más lindo el código. Este print es el que hace el print de los datos del partido, que bueno, tiene como variable perdón, variable no, parámetros. Bueno, el partido de estudiantes, el vector, el índice que se está usando en esta vuelta y el porcentaje, que es el porcentaje que calcula acá la variable. Bueno, le muestro, voy y vuelvo por una cuestión de que esta función se va a ver repetidas veces en las demás funciones del módulo de funciones. Este es el de datos de partidos. La función de datos de partidos tiene, bueno, los parámetros recién mencionados y lo que hace es, bueno, printea un guión eh, que es más que nada una cuestión estética para que no salgan todos los datos acumulados. También evalué la idea de poner un guión vacío. Pensé en pedirle tal vez a ChatGPT o alguna IA a Cloud alguna otra versión, pero no da una versión que es como la definida, sino que la que cree que tal vez puede ser la mejor y ninguna me termina de convencer. Entonces, mientras tanto, para que no se vea estéticamente feo, opté por los guiones. Bueno, hace el print del partido que hace con el índice más uno. ¿Por qué el índice más uno? Porque cuando recorre el vector, el primer índice no es el uno, es el cero. Si yo pongo
en rango 5, por ejemplo, para que recorra un for el vector, sería el índice 0, 1, 2, 3 y 4. O sea, son 5, pero arranca desde el 0. Entonces, para que no aparezca en el print partido 0, porque no tendría mucha lógica, el más 1 es para que sea de acorde a lo que se está pidiendo de información. Entonces, esto haría que sea partido, el primer print sería partido 1, el segundo sería partido 2, y así sería hasta hacer los 5 en este caso. O bueno, cuando se haga el hardcodeo va a tirar hasta el décimo. O en el caso de hardcodear otro vector con más partidos, también se puede. Bueno, dará el número correspondiente a cada partido. Bueno, después el print de la cantidad de votos, que lo mismo, llama al vector y con su índice correspondiente de la vuelta que está dando el for para decir la cantidad de votos que tiene guardada esa variable en esa parte del índice para decir en el cual estamos. Y lo mismo para el tema del porcentaje. El punto 2F es por lo solicitado también para que se vea mejor estéticamente con dos decimales el resultado del porcentaje, porque daba sino como 10 decimales y la verdad que queda bastante feo la devolución. Bueno, ahora vuelvo con esta parte, pero esto es el de datos partidos porque se ven casi todas las funciones de funciones y no quería pasarlo de largo. Em, una vez que termina de hacer el while, obviamente esto dentro del if de que encontró un, un partido con el menos del 10% de los votos, transforma la variable que teníamos encontrado en false, la transforma en true, que esto es un método de verificación, porque una vez terminado este for, tenemos un if, que es que si el encontrado, eh, o sea, si no está el encontrado, digamos, que es, bueno, en este caso haría el print de no existe un partido con el menos del 10% de los votos. ¿Para qué es esta verificación? Porque si no existe un partido con menos del 10% de los votos, el programa rompería o tiraría un error para avisar que no hay el dato solicitado. Entonces la idea es que en el caso de que no se encuentre ese dato solicitado, el programa informe del mismo y no rompa y se pueda seguir con su ejecución. Y después de transformar el encontrado en true, que sería como, la bandera pero con otro nombre de variable, hace a la variable suma de porcentajes que la teníamos definida como 0 inicialmente, una sumatoria del porcentaje de este if que fue del partido con menos de 10%. Todo para poder hacer en el final el print de la suma de los porcentajes acumulados de todos digamos, los partidos con menos del 10% de los votos. Bueno, obviamente el suma porcentajes, diferente porcentaje, es para, en el caso de que, es como la verificación del caso de sí haber encontrado partidos con menos del 10%, poder hacer una devolución del print del dato correspondiente que se solicitó. Y el else está en conjunto con el primer if, que es donde arranca, digamos, todo el algoritmo para buscar los partidos con menos del 10%. Es por si también otra verificación, por el caso de que no se hayan cargado los votos, por una cuestión para probar el programa, o por si alguien tipea por error otro número, en vez de antes de cargar los votos, que el programa que no rompa, sino que simplemente informe que primero se deben cargar los votos. Bueno, después tenemos la función del menos del 15%, que básicamente es exactamente igual que la del menos del 10%. La única diferencia es que, bueno, cambiamos el 10 por un 15, es exactamente igual. Y bueno, la función para los de menos de 20%, exactamente igual también, solamente modificamos el que sea menos del 20%. Perdón, me olvidé de aclarar en las tres funciones el detalle más importante, que el primer if es si partidos de estudiantes es diferente o sea, el vector, la lista de partidos de estudiantes es diferente a un vector vacío, ahí genera todo el algoritmo. Eso va de la mano del else que expliqué recién, por el caso de que si no se llegan a cargar los votos,
que bueno, ese sería el caso. Si no, esto significa que si no se cargaron los votos, en vez de romper el programa, hace un print de que bueno, que se deberían haber cargado los votos. Ahora bueno, también lo voy a explicar cuando llegue al módulo, pero en el menú, que seguido a la función, sigue otra función de esperar menú, que es la que bueno, te dice, primero se debe cargar los votos y bueno, dan un enter para poder continuar, para que haya una interacción con el usuario pueda volver a acceder al menú para volver al punto de o hardcodear, por ejemplo, o cargar los votos. Eh, bueno, después tenemos la función que es para que busca los partidos con más de 500 votos. También contamos, como había comentado antes, la bandera true para hacer las validaciones para los mensajes en cuestiones de la estética. El encontrado también, por en el caso de que sí se hayan ingresado los datos, es lo mismo que los de de menos de 20, 15 y 10% de votos. Es una variable que es lo que hace es hacer de bandera para el mensaje en el caso de sí haber ingresado los votos, pero no existir un partido correspondiente a lo solicitado, en este caso menos de 500 votos, que pueda hacer un print para informar el mismo sin romper el programa, dejando volver al menú, pero dando el aviso de que justamente eso, que no hay un partido con más de 500 votos. La función igualmente, al igual que las anteriores, arranca con un if y el else, en el caso de que no se hayan ingresado los votos. Tiene el for donde bueno, el len recorre nuevamente todo el vector de partidos de estudiantes uno por uno, le hace una vuelta a cada elemento y dentro de esa vuelta dice que si hay un partido de estudiantes, el ahí es haciendo referencia a esa vuelta en la que estamos parados dentro del for, que tenga más de 500 votos, ejecuta el algoritmo, que bueno, al igual que el anterior, tiene el while de la bandera con la búsqueda exitosa, que lo transforma en false para que solamente ejecute una única vez este mensaje. Tiene el porcentaje, digamos, de los votos, la variable para generar ese porcentaje, y el print de datos de partidos, que fue el anteriormente mencionado, la variable que se transforma en true para que no tire el mensaje de que no se encontró partidos con más de 500 votos, porque si estamos dentro de este while, perdón, si estamos dentro de este if, significa que sí encontramos al menos un partido que corresponda a la búsqueda. Entonces, la idea es del true es que no tire el mensaje porque sí encontramos un partido. Sumamos, ya que también se pide la cantidad de votos totales eh, y la cantidad de partidos, a las variables que tenemos previamente definidas como cero de cantidad de partidos y de suma votos, le sumamos la cantidad de votos y bueno, el uno por el partido que fue encontrado del correspondiente a esta vuelta. Y bueno, como todas las funciones, gracias al for con el len de partido de estudiantes, este algoritmo se repetiría una vuelta por cada uno de los elementos que hay dentro de esa variable. Bueno, después tenemos los prints, como dije antes, en el caso de la verificación esa con el encontrado de que no existen más de 500 votos. Y bueno, los prints del promedio, la suma de votos y la cantidad de partidos. Después, bueno, la función de más de 1000 votos es exactamente la misma función que la de 500, bueno, pero con la única diferencia que en vez de 500 le modificamos a 1000, pero es exactamente la misma función de todo lo que expliqué recién. Después tenemos, bueno, perdón, no recuerdo ya si lo aclaré, pero tienen los parámetros son los mismos, traen la función para sumar los votos, que es la que se usa en el intermedio para los cálculos de porcentaje, y bueno, la de partido de estudiantes que es para poder trasladar la variable que tienen los votos almacenados. Después tenemos partidos sobre el promedio, los bueno, mismos parámetros, la bandera correspondiente para hacer la verificación para el mensaje, para el tema estético, le he encontrado lo mismo para hacer la verificación en el caso de que a pesar de haberse agregado los datos no encuentre ningún partido que cumpla las condiciones de estar por encima del promedio. Y la variable de suma de porcentaje es cero para, en el caso de ir encontrándolas, que bueno, que las vaya sumando a las correspondientes para al final hacer una suma de los porcentajes. La suma de los porcentajes no tiene el redondeo, porque bueno, la idea es que los sume todos
de un número de porcentaje real y el redondeo hacerlo sobre el resultado final, para no perder ni siquiera un mínimo de porcentaje de los votos logrados. Después de, bueno, en el caso de haber encontrado uno por encima del promedio, hace el print, genera ese porcentaje, hace el print de los datos de ese partido con la función de print la misma de antes, genera la variable true de encontrado para que no tire el dato de que no hay ningún partido y hace la suma de porcentajes para, una vez finalizado las vueltas del for, dar las respuestas correspondientes. Y bueno, el else de verificación, como tienen todas las funciones, para el primer if, en el caso de que, no, de que se haya entrado a la función esta sin previamente, haber cargado los votos. Perdón, un segundo, quiero revisar que siga grabando, que esté todo. Sí, joya. No, es que es mi primera vez con, con la grabación de pantalla, entonces, tengo miedo de estar grabando y que no llegue a grabarse completamente, así que no. Después tenemos, bueno, la función para los partidos menos votados. Tenemos los mismos parámetros y bueno, arrancamos con el if, que recorre igualmente en el caso de tener el vector cargado con elementos, porque bueno, en el caso de no tener cargado con elementos, puede tener la verificación de que de que avise que primero hay que cargar los votos. Tenemos el partido menos votado, partido estudiantes, 0, o sea, marca, digamos, como decirlo, un piso, marca una referencia. El 0 sería el primero del índice, porque arranca con el 0, no con el 1, de cuando recorre. Bueno, arranca con el primero. Y seguido a que tenemos esa variable definida con una cantidad de votos, que es el del índice 0, arranca con un for, que recorre todo el largo de la variable. Y dentro de ese for, si el partido de estudiantes del índice del que está recorriendo el for, justo en el que estamos parados, es menor a la variable definida como menos votado, que la menos votada la definimos como el primero, el cero, eh, carga a este nuevo índice en el que estamos parados como el menos votado. Esto es para que recorra uno por uno todos los elementos de la lista y en el caso de ir encontrando uno con menor cantidad de votos, que lo pueda reemplazar ese dato en la variable para, una vez recorrido todos los datos del array, poder dar con precisión el dato del partido menos votado. Bueno, después de eso tenemos el print de partidos con menor cantidad de votos. Y después tenemos un for más, que recorre otra vez la lista de todos los. O sea, nuevamente hace lo mismo, recorre toda la lista de partidos de estudiantes. Y lo que busca es si hay otro partido que tenga la misma cantidad de votos que lo que ya definimos como el menos votado, que ya lo encontramos. ¿Por qué hace esta vuelta nuevamente buscando otro en la lista que tenga el menos votado? Porque en el caso de existir más de un partido que tenga menor cantidad de votos, por ejemplo, dos partidos que tengan 10 votos, no haga el print de un solo partido, sino que informe de los dos partidos. Porque cuando la recorra, el for acá, el primero, va a recorrer cada uno de los elementos, y si el primero votado con 10 votos es el primero y el último partido también tiene 10 votos, el último va a sobreescribir esta variable como el menos votado y el print, o sea, nos daría solamente un solo partido, que sería el último que recorrió. Entonces la idea de que este if exista es que en el caso de que haya otro igual, pueda hacer el print de los correspondientes que también tengan, la misma cantidad de votos para ser el menos votado. Bueno, después tenemos el cálculo de porcentaje del partido menos votado con sus correspondientes prints de la información solicitada y el else, que bueno, otra vez anidado al if como todas las funciones para hacer verificación en el caso de que, como bien lo dice acá, en el caso de que en el vector esté vacío, no se hayan cargado los datos, la aplicación lo rompa y nos deja volver al menú para poder cargar los datos y volver a intentar, con la función para que cumpla su función correspondiente. Después, bueno, tenemos la función de la segunda vuelta que tiene los mismos parámetros.
la buena bandera false que me deja dar el mensaje estético sin que se repita varias veces. Arrancamos con el if, que bueno, es el mismo de siempre para hacer la verificación en el caso de que no estén cargados los votos del mensaje y no rompa. En el caso de que sí estén cargados, cumplir la función por la cual fue armado el algoritmo. En el primer for, que recorre todo lo que es el vector, genera, bueno, la variable de porcentaje, genera el porcentaje de votos de ese elemento en el que estamos parados en la vuelta que está dando el for, y hace un if que es si ese porcentaje de votos es mayor a 50, no mayor a igual, porque si es igual a 50 o menor, se necesita una segunda vuelta. Pero si ese partido cuenta con mayor cantidad de los 50% de los votos, él da un mensaje de que no se necesita hacer una segunda vuelta, se encontró un partido ganador y da los datos del ganador correspondiente: nombre, cantidad de votos y porcentaje de votos. A lo cual transforma nuestra bandera false, la transforma en true. ¿Por qué no tengo la bandera false true como tenían las anteriores para el mensaje estético que era el de búsqueda exitosa, en este caso partido ganador? Porque en el caso de encontrar un partido ganador, que sería de todo este paquete, el partido ganador sería uno solo. Entonces, la bandera para que digamos, para que esto no se repita, para que no, digamos, no nos mande acá al if de cuando la bandera es false, no, de que se necesita una segunda vuelta, es para todo este algoritmo. Entonces, si no se encontró un partido que sea ganador, que tenga más del 50% de los votos, eh, la bandera no va a ser true, va a ser false. Entonces, en el caso de la bandera permanecer false, va a dar el mensaje de aviso de que ningún partido obtuvo más del 50% de los votos y que se debe realizar una segunda vuelta. Bueno, la correspondiente verificación al primer if para el caso de no haber cargado los votos, como todas las funciones, es muy importante porque ninguna parte del programa debería fallar, no debería romper. O en el caso de haber un error o lo que sea, debería informarlo y dar la opción al usuario de poder corregirlo, completarlo o lo que sea necesario. Y por último, tenemos la función de hardcodear vector, que acá no, bueno, a diferencia de las demás, no tenemos la de suma de votos como parámetro, porque solamente necesitamos lo que sería la lista del partido de estudiantes, y lo que nos va a devolver es una lista que es la lista hardcodeada. En la función básicamente lo que dice es que con un while, significa mientras el partido de estudiantes tenga el vector, digamos, no esté vacío, o sea que el vector tenga algún dato dentro. Lo que marca acá es que, bueno, el remove lo que va a hacer es sacar ese dato, el primero que saca ese dato ¿cómo se llama? Perdón, del vector, y, bueno, repite hasta sacar absolutamente, limpiar, digamos, perdón, para cuando el partido, digamos, cuenta con datos, no está vacío, lo que hace remove es retirar los datos del vector. Una vez que el vector lo tenemos limpio, para que no haya un error de código, eh, la variable nueva, partidos de estudiantes, se le suma lo que sería el vector hardcodeado solicitado, que son los 10 partidos. Eso es lo que comentaba antes, que como el programa está hecho para en realidad recibir los 5 partidos, que es lo que se solicita, pero no funcionaría en este caso por tener 10. Entonces por eso es que las funciones recorren con el len el partido y no es un rango 5. Es porque en el caso de hardcodear el vector y contar con un vector de más de 5 partidos, las funciones puedan ejecutarse correctamente recorriendo todo el largo del vector y no limitarse a solamente 5 partidos. Y bueno, después, una vez hardcodeado el vector, que se le agrega los datos, el array, hace el print de que, para no dejar un mensaje vacío, de que se cargaron los datos correspondientes correctamente, y devuelve la variable. Bueno, bueno, cada una de las funciones, como dije antes, tiene su correspondiente eh, documentación para que, bueno, en el caso de tener estéticamente todo cerrado,
poder saber qué hace cada función. En este caso no es ningún problema, como explicó usted, profe, por cuestiones de que es un programa más simple y no tiene tanto código, pero son cosas que el día de mañana pueden sumar porque al tener extensas cantidades de códigos o tener grandes grupos de trabajo donde cada programador tiene que tocar el código de otra persona y tal vez no sabe qué hace cada función y para no andar preguntando, averiguando, cometiendo errores y que todo eso pueda arrastrar a errores más grandes y atrasar el trabajo general, bueno, está bueno tener la información a mano correspondiente para saber qué hace cada cosa y poder desarrollar correctamente el trabajo. Bueno, después en los prints tenemos la función bueno, datos de partido, que fue la que expliqué antes, la primera, la que está en todas las funciones, que es la que tiene los prints correspondientes de cada partido en cada una de las vueltas que da los for. Y después tenemos la función no menos importante, que es la de mostrar los votos. Que, bueno, lo que hace es, si el partido, el vector, el array está con datos, por eso que es que esto es que no, y esto significa que la array está vacía, entonces si el vector contiene los datos, eso bueno, es como todas las funciones, la verificación para avisar que primero se deben cargar los votos y que no rompa y volver al menú y poder generar eh, la carga de los mismos. Bueno, lo que hace es, en el caso de tener los datos, hace el print de que, bueno, en esta elección se presentaron eh, acá para el LEM para poder expresar la cantidad de partidos que hay, porque, bueno, en el caso de ser los que está diseñando el programa va a marcar 5, en el caso de dejar codear el vector, el LEM va a recorrer que hay 10, entonces va a decir que son 10 partidos políticos. Bueno, tenemos que votaron en esta elección o la suma, que es la función que explicaba previamente, la cantidad de votos totales de todo lo ingresado, los resultados y bueno, y el for para poder dar cada dato correspondiente de cada partido individual. Eh, no, bueno, eso es lo que sería la parte de prints. Está lo que es la parte de funciones. En la parte de input contamos con la función de lo que sería ingresar votos, que esta es la función que se usa para el punto 1, que tenemos que acá sí no tenemos un rango len partidos estudiantes, porque la función principal del programa, por el cual lo desarrollamos, digamos lo que exige el parcial, es cargar 5 específicamente. Entonces, para esta función sí tenemos un rango 5. Y bueno, generamos un input donde es ingresar la cantidad de votos del partido. Y tenemos un while, que el while lo que hace es que cuando el dato ingresado, esto se referencia al dato ingresado, el string, eh, no es numérico o no, es un dato negativo, ahí el while ejecuta y nos da un error. El informe primero, es como una verificación. Nos da el error de que se tiene que ingresar un número entero y positivo. Y bueno, nos da la opción de volver a reingresar el dato. Esto es para que en el caso de estamos ingresando números y de la nada Agustín pongo en el medio, el código no rompa, ni tampoco pase, por ejemplo, estaba cargando el partido 3 y yo ingreso letras y me tira el error y no pase el partido 4, que tampoco pasaría porque de estar el error y no estar la verificación rompería el programa, pero de existir la posibilidad, la idea sería que todo funcione correctamente. Y bueno, una vez que el for recorre las 5 vueltas para cargar los 5 votos, usamos lo que sería la función de append para poder agregar ese voto ingresado, para poder ingresar el voto ingresado a lo que sería la lista de partidos de estudiantes, al vector, para poder, bueno, ya con ese vector, poder ejecutar todo lo que serían las funciones. Bueno, con eso fue lo que es prints, funciones, inputs, eh, eso, ya un segundo. El punto uno, bueno, explicar los puntos, la lógica para resolver los problemas y cuando corresponde explicar cómo fueron reutilizadas las funciones. Bueno, un ejemplo de reutilización de funciones es justamente esto que le comenté, que me gustaría más adelante de este parcial seguir desarrollando esto para poder
armar más funciones que puedan ser utilizadas y que haga más lindo el algoritmo y no que muchas veces repetidas algunas cosas. Pero por ejemplo, uno de los más reutilizados es el de datos de partidos también, que se reutiliza como en funciones como 6 veces, tal vez más. Eh, y bueno, tenemos por un lado el menú, que el main, perdón, solamente importa de menú la función de mostrar menú principal. Y en menú para poder hacer lo solicitado, que es el punto de explicar la lógica para resolver cada problema, que bueno, obviamente son esas funciones, pero vamos con la parte de la lógica. Para la parte de limpiar consola, profe, usé la función que nos dio usted en clase, que a diferencia de las clases de usted, a mí me parece con la marca acá, pero de todas maneras sigue ejecutando. Consulté con la IA me recomendó, en vez de poner el os, que importe el subprocess, que cumple básicamente la misma función. Probé, lo cambié, me parece de la misma manera, pero de igual manera también funciona. Eh, el if y el else, con las dos variables de los, representan porque uno es para Windows y el otro es en el caso de Linux o Mac. Entonces es una verificación para que de una manera u otra termine ejecutando igualmente la función. Eh, Después, bueno, tenemos la opción de esperar menú, que es va agregado, que bueno, en consulta de lo que es el parcial, que como fuimos desarrollando cada uno de los temas, en cada uno de los casos donde se llama a cada una de esas funciones desarrolladas para poder generar las soluciones a cada una de las consignas, eh, sigue con el esperar menú, que es, ahora cuando le ponga play al programa se va a ver en práctica, pero es una vez que brinda el dato que te aparece la opción de dar enter para poder continuar. Entonces uno da enter y limpia la consola llamando a la función de limpiar consola y vuelve a lo que sería al menú principal. En el menú principal contamos la llamada variable que arranca vacía, por eso es que tenemos todas las verificaciones en funciones, en el caso de que la variable esté vacía para que no rompa ninguna de las funciones, porque si yo no cargo con en el punto 1, yo no cargo con la cantidad de votos, para el programa el array va a estar vacía, entonces debería romper cada una de las opciones. Entonces para que no rompa, para que no rompa, para eso es esa verificación. Tenemos el while true para que lo ejecute, lo ejecute siempre, cada vez que finaliza una de las funciones, o mismo cuando lo primero que hace que es arrancar el programa, sí o sí arranque lo que sería el menú. El menú, bueno, expresa cada uno de los puntos solicitados. Bueno, el primero es cuestión de estética. Como le comenté antes, no encontré algo que me gustara del todo, como para decir, ok, voy a poner esto, así que bueno, opté para, aunque sea para que sea estéticamente bien los guiones. Bueno, todos los datos del partido. Y tenemos la variable que es un input de ingresar una opción. Y el limpiar consola una vez ingresado el dato. Porque cuando iniciamos el programa, esto es lo que aparece. Y una vez que ingresamos el voto, limpia la consola. O sea, esto no aparece por una cuestión estética con la función de limpiar consola. Y nos manda a la opción del match. El match es específicamente para poder, digamos, ejecutar un algoritmo o una función eh, basado en que si el mismo carácter o dato que ingresa el usuario es el mismo que en el algoritmo para poder ejecutarlo. Entonces, bueno, tenemos cada una de sus funciones con sus llamados a sus correspondientes módulos y con sus correspondientes parámetros, porque sin los datos de los parámetros, tanto en las funciones como en las llamadas de las funciones, el programa rompería porque no cuenta con esos datos a la hora de llamarlos y poder ejecutar correctamente cada una de las funciones. Entonces, bueno, cada opción correspondiente a lo solicitado tiene su función correspondiente, que son todas las funciones que detallé recién. Y tenemos el caso 12, que es para cerrar el programa, que bueno,
da un mensaje de nos vemos y tira el break, que es para cerrar el programa. Y en el caso del guión bajo, para hacer en el caso de que sea cualquiera de las opciones que no sean las que están detalladas. Entonces, si no es el caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12, sean letras, otro número o lo que sea, el programa en vez de romper, es como una validación, en vez de romper, lo que hace es avisarte que la opción fue inválida y bueno, presionar Enter para volver al menú y limpiar la consola. Ya no, sí, son todas las, bueno, y también todos los importes para que cada una de todas las funciones, muy importante en el menú sobre todo, porque como el menú es donde llama a todas las funciones, es muy importante tener importada todos los módulos para que cada función funcione correctamente como corresponde. Eh, una vez incluido el expresión del código, cualquier punto del 2 al 10 mostrar que el programa deja avanzar sin cargar los datos. Ok, entonces vamos acá, ejecutamos el código. Tenemos, bueno, es el mensaje y el menú y el ingreso y la opción. Ponemos 2, aparece primero se ingresar los votos, entonces toque enter para continuar. Caso 3, lo mismo. Caso 4, igual. Caso 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11 es el dejar codear, así que ese sí me dejaría. Y bueno, le muestro de paso ya el 12. Nos vemos y cierra el programa. Y después, bueno, creo que es cargar los datos. Pero por si las dudas, para no saltearme nada, reviso. Cargar los datos que se quieran, mostrar cómo se ven todos los datos. Run. Vamos con la opción 1. Ingrese la cantidad de votos de partido 1. 12, 34, 67, 99. Y por ejemplo, para mostrarle el caso de lo explicado recientemente en el código de la función, para que no rompa y tenga la verificación correspondiente, no sé, -4, error, se debe ingresar un voto entero positivo. Entonces me vuelve a pedir reingresar la cantidad de votos para el mismo partido del cual ejecutó ese error. Entonces vuelvo a poner -67, error de nuevo. Pongo Agustín, error, se ingresar un número entero positivo. Entonces, bueno, ingresamos 77 y bueno, ahí cargo los votos. Mostrar votos del partido. Tenemos, a ver, un poquito más grande, ahí está. En esta elección se presentaron 5 partidos políticos, votaron la cantidad suma total de los votos, resultados, cada partido correspondiente con su cantidad de votos y su porcentaje. Bueno, toque Enter para continuar, tocamos Enter. Perdón, de partido. Ahí está. Volvemos al punto 3. Los partidos con menos del 10% de los votos. Bueno, tenemos el partido 1 con 12 votos, 4,15. Y abajo la cantidad acumulada, que bueno, como es solo un partido, es el mismo porcentaje que el voto. Marca búsqueda exitosa, todo. Nos faltaría el 4. Lo mismo que el de recién, pero con porcentaje acumulado de los dos partidos, porque encontró dos partidos que tienen menos del 15%. 5 los que tienen menos de 20%, también toca Enter para continuar. 6, bueno, acá nos informa que no existe partido con más de 500 votos. Bueno, el de 7 va a pasar lo mismo porque si no hay más de 500 no hay más de 1000. Vamos con el punto 8, partidos por encima del promedio. Nos muestra el promedio general de votos y cuáles partidos tienen el promedio por encima de general de votos con la cantidad de votos que, bueno, que verifica que están por encima del promedio y su porcentaje correspondiente y un porcentaje acumulado de los resultados. Partido menos votado, te muestra el partido. Ahora voy a poner, voy a rehacerlo, pero poner un 2 con el mismo dato para que se pueda verificar en el video, en la grabación, que funciona correctamente el algoritmo en el caso de haber un partido, más de un partido con menor cantidad de votos. Y después tenemos el de verificar la segunda vuelta, que si no me equivoco, sí, no hay ningún partido, no hay partido que obtuvo más del 50% de los votos, se debe realizar una segunda vuelta. Entonces, 12 para salir.
Vamos a ejecutar la aplicación de vuelta. Vamos a ingresar votos. Y vamos a poner primer partido, 12 votos. Segundo partido, 67, tercero, 89. Para que tengamos uno por encima del 50%, vamos a darle 2000. No, muchísimo. Sigue siendo muchísimo, pero es mucho menos que 2500. Pongo 1500 votos. Y para que verifique, mostrar en la grabación que en el caso de haber dos partidos que tengan menor cantidad de votos y en el caso de que tengan la misma cantidad de votos, muestre los dos y no uno solo, ni tampoco sobrescriba el dato de uno con el otro. Volvemos a poner 12. Y bueno, tenemos en los puntos que antes no mostraron nada. Por ejemplo, el 6, que es el de más de 500 votos. El partido es búsqueda exitosa. La cantidad de votos que tiene, el porcentaje, la cantidad de... Te muestra la cantidad de partidos que tienen más de 500 votos, la suma total y el promedio de las búsquedas. Lo mismo, bueno, con la de más de 1000 votos. Estas son las funciones que antes, como no había una opción válida para esta cantidad, me daba el mensaje de que no había ninguno. Así que nada, muestro que en dado todos los casos posibles, el programa no rompe y siempre nos da una devolución explicando cuál es la situación y dando la opción de poder avanzar y seguir haciendo uso del programa. Después, partido menos votado, el 9. En este caso nos muestra, bueno, los dos partidos que empataron por la misma cantidad de votos, siendo los dos menos votados. Y la verificación de segunda vuelta nos muestra no se debe realizar una segunda vuelta electoral porque tenemos un partido ganador. Nos dice la cantidad de votos, el porcentaje de votos. Perdón. Bueno, muestro que aparecen todos los votos cargados con sus respectivos porcentajes, la acumulación total de los votos y los partidos. Y para poner en práctica, que se vea también en el video, la función de let a la hora de hardcodear el vector, no solamente se puede hardcodear de cero si el vector está vacío, agregarle los datos con la opción de hardcodear, sino que una vez ya ingresados los datos, bueno, le damos a la opción 11 para hardcodear el vector, se cargan los datos del vector correctamente, toca enter para continuar y mostramos los partidos. Entonces tenemos 10 partidos, antes mostraba 5, ahora bueno, muestran los correspondientes 10, la cantidad de votos, partido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con todos sus datos correspondientes. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, pero, o sea, con el hardcodeado, mostrar todas las demás opciones. Los menos del 10% de votos, menos del 15% de votos, menos del 20% de votos, tenemos el de más de 500 votos, más de 1000 votos, partidos por encima del promedio, partido menos votado o partidos menos votados y la verificación de segunda vuelta, que por la cantidad de votos claramente ninguno obtuvo más del 50%, así que informa eso mismo y que se debe realizar una segunda vuelta. Eso sería todos los puntos del programa. Le vamos a salir, el mensaje nos vemos. A ver, que era la parte que avanzaba. Una vez explicado el código, la función. Una vez concluida la explicación del código, ejecutar, mostrar, hardcodear, mostrar todos los puntos, eso es lo que se hizo recién, con todos los datos hardcodeados. Y explicar el punto 12. El punto 12, acá estamos. Es la ordenación. Bueno, en este caso de los partidos políticos que viene al tema. No dentro de esta aplicación, pero sí con el vector solicitado. Durante la clase, profe, usted, para que hagamos uso de las funciones para transformar las letras mayúsculas, minúsculas, me acuerdo que había modificado algunas. No sé si es un error que me parece a mí o yo recuerdo haberlo visto, pero me aparecen todas normalizadas. Así que yo me tomé la molestia para, por un capricho mío de que quiero que en el peor de los casos siga funcionando y ejecutándose correctamente, de modificar varias de las letras, mayúscula, minúscula, todo a lo largo de las palabras, para demostrar bueno, que funcione correctamente. Eh,
A ver, si no, no quiero saltearme ningún punto. Bueno, el tema de algoritmo de ordenamiento utilizado en clase y que se usa para resolver este punto. El algoritmo de ordenamiento que utilicé fue el mismo que vimos en clase, que es el algoritmo de ordenamiento por burbujeo. Me acuerdo que uno de los alumnos consultó por qué en particular el tema de burbujeo, que todavía no lo indagué, pero ahora termino de la grabación y solamente haga eso y tal vez lo podamos comentar durante el día del parcial. Pero bueno, mi pensamiento que es que como cada elemento estuviera dentro de una burbuja de lo que están dentro del array del vector y esas burbujas se van reordenando, eh, sería como eso sería lo que sería el intercambio, el swapeo. Entonces yo me lo imagino gráficamente así cuando me dicen ordenamiento de burbujas correlacionado con lo que es programación, o al menos porque burbuja no tiene nada que ver con la computadora, pero es lo que se me viene a la mente por lógica, ¿no? Tenemos primero la... Ah, perdón, que estaba en el punto de ordenamiento, que pide explicar el tema de cómo se usa. Con mis palabras, por ejemplo, el tema del ordenamiento es, tenemos este vector, entonces tenemos el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, corriendo en un range, por ejemplo, de un for sería el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, que bueno, son 5, pero arranca desde el 0. Eh, lo que hace el ordenamiento es verificar según lo solicitado, en este caso es por, como se llama, orden alfabético, pero también puede ser lo mismo para el orden de números. Hacer ordenamiento individual de cada uno de los datos verificando uno por uno. Se planta en uno de los datos como valor de la izquierda y cada valor de la izquierda cuenta con un valor de la derecha. Entonces ese valor de la izquierda verifica con el de la derecha y en el caso de respetar el orden que se le solicita, tipo si mayor o menor, eh, ejecuta la acción de o dejarlos en el mismo orden o de cambiarlos. Una vez que termina de analizar esos dos, sigue plantado en el primer elemento y analiza el elemento que le sigue a la derecha. Y así repite la función comparando el primero con cada uno para hacer los cambios correspondientes. Una vez que termina de recorrer toda la array, eh, se deja ya ordenado el primer elemento, entonces el elemento de la izquierda pasa a ser el segundo elemento, en este caso el 1 de la array, porque este sería el 0 y este sería el 1, y este sería el de primero de la derecha. Entonces vuelve a repetir el mismo algoritmo de ir comparando uno este con después este con después este con el cuarto, para ir ordenándolos así hasta que llega al último, y el último no cuenta como elemento de la izquierda porque no tiene un elemento a la derecha. Entonces, la última verificación que va a hacer es el elemento del anteúltimo con el último, que es el último elemento que cuenta con un elemento a la derecha. Hay diferentes formas de hacer ordenamiento, hay diferentes métodos. Creo que eran 6, si no recuerdo mal, los que están detallados en el PDF que mandó la clase. Nosotros vimos el de burbujeo, pero hay más todavía fuera de esos. Algunos usan recursividad, otros no. El tema también, lo que los diferencia uno del otro, además de la recursividad, es según la lista o la extensión del array que se está utilizando, en la cual se va a hacer ese ordenamiento, porque a mayor cantidad de elementos tenemos mayor uso de la memoria, mayor cantidad de procesos, y eso exige más al programa, a la computadora. Entonces, de acorde al lenguaje, al programa, si es C, si es Python, eh, y de acorde al tipo de datos que estamos almacenando en ese array, es el tipo de ordenamiento que nos va a ser más, digamos, eh, no sé, el optativo, pero no es optativo, que va a ser más beneficioso utilizar. En este caso, bueno, yo opté por usar el de burbujeo más que nada porque, bueno, no solamente sino que las clases son bien explicadas, sino que tenemos el apoyo de los videos para poder repasar
y la verdad que me fue bastante fácil de entender el método de burbujeo. Me pareció un método bastante simple en cuanto a la explicación, como para poder desarrollarlo, utilizarlo, porque las funciones, a pesar de que tienen modificaciones muy mínimas, casi nulas por decirlo de manera, a las funciones desarrolladas en clase por usted, eh, nada, al tener entendimiento del concepto, me es mucho más fácil poder desarrollarlas, utilizarlas, corregirlas en el caso de tener error, o explicarlas en este caso, por ejemplo, de examen, o en el caso de el día de mañana estar trabajando en un grupo de trabajo, poder eh, transmitir el conocimiento del uso que se le está dando a esa función que uno desarrolla, ¿no? Perdón, no, vuelvo acá para ver. Eh, bueno, ¿cómo es que se me permite ordenar alfabéticamente? Y voy a hacer hincapié después como un punto aparte, pero lo leo ahora, tiene algo que ver el código ASCII, visto en cadenas, todo esto, porque no creo que sea un tema para dejar atrás ni que sea menos importante, porque el código ASCII tiene mucho que ver con el tema visto en cadenas y hace hincapié este punto 3 en la función de ordenamiento, tanto como el punto uno y cómo ordenar alfabéticamente, o sea, todo está girando en torno al código ASCII, entonces no es un punto para dejarlo como para el final, entonces no quiero ni saltearlo ni explicarlo adelantado sin llegar al punto. Por eso tengo también la tablita del código ASCII a cada mano. Eh, Cada carácter, bueno, tanto carácter de control como hasta la tabulación, el salto de línea, eh, las letras, tanto diferenciadas como mayúscula, minúscula, todos corresponden a un número. Entonces, cuando uno tiene que comparar dos palabras, por ejemplo, eh, perdón, cuando uno tiene que comparar dos palabras, como me se viene a la mente el ejemplo que había dado en clase, por ejemplo, el de Zoe Mariano, Zoe mayúscula y con Zoe minúscula, cada una de esas funciones, digamos, cada una de esas cadenas, esas palabras, tienen diferentes valores cada carácter. Entonces, cuando se compara cuál es mayor que la otra, se usa de referencia el código ASCII. Por ejemplo, si pones Zoe con mayúscula comparado con Zoe con minúscula, cuál es menor, cuál es mayor, Zoe con minúscula va a ser mayor porque la Z tiene un valor de 122 y la Z mayúscula tiene un valor de 90. Basado en el entendimiento de eso, del tema de los valores de cada carácter y cómo lo interpreta en el lenguaje de computadora, de computación, el tema del carácter que estamos ingresando, porque para el lenguaje, para el programa, nosotros no estamos ingresando letra A, como nosotros interpretamos o conocemos la letra A, sino que nosotros estamos ingresando este valor y usa ese valor para mostrarlo como una letra para poder generar una comunicación entre el usuario y el programa, pero algorítmicamente dentro del programa esto funciona como si fueran números, entonces el uso de eso, de que esté desarrollado de esa manera también, ayuda a poder formar algoritmos que nos ayudan a generar funciones. ¿Qué funciones? En este caso, por ejemplo, las utilizadas para poder hacer el ordenamiento de estas palabras. Porque si yo quiero hacer un ordenamiento de las palabras de esta cadena así tal cual como están, perdón, quiero ver que esté sí, joya. Si yo quiero hacer un ordenamiento de las palabras tal cual como están, eh, por ejemplo, el valor de la F mayúscula eh, no va a ser lo mismo que el valor de una letra minúscula, en este caso la U, o acá la A, la F, acá tenemos la L mayúscula. No va a ser un ordenamiento por orden alfabético, porque la computadora no va a estar viendo que tiene la L y la L está antes que la M o la L está antes que la U. Lo que ve la computadora en su lenguaje es esos números que hace referencia por la tabla ASCII, entonces no va a ordenar correctamente. Entonces, primero, para hacer ese ordenamiento necesitamos ponerlos de una manera los datos que puedan ser comparados correctamente. Entonces, tenemos primero la función que convierte
en minúscula las letras, que bueno, tiene como parámetro la cadena que es string y devuelve ese string. Y tenemos primero la variable de cadena copia vacía, porque acá es donde vamos a ir agregando todos esos caracteres que se van modificando o no para volver a hacer la copia de esta misma cadena, pero en este caso convertidos en minúscula. Entonces tenemos un for que corre en rango de la cadena, eh, digamos la cadena completa en este caso, y en cada una de esas vueltas, frente, alianza, ¿no? En cada una de todas esas vueltas, almacena una variable carácter que va a ser dentro de esa cadena, está con el índice porque está no haciendo referencia a los elementos ni al elemento completo, sino que a cada una de las letras. El, Esta cadena original con el índice se va a encargar de recorrer cada uno de los caracteres, almacenando ese carácter dentro de la variable carácter. Y todo esto es en diferentes vueltas, o sea que en una vuelta almacena un carácter y ejecuta todo esto para ese carácter. Después vuelve a hacer otra vuelta para otro carácter y volver a hacer lo mismo, y así sucesivamente hasta poder completar la cadena. Una vez que almacena ese carácter en la cadena original, perdón, una vez que almacena ese carácter en la variable carácter, en la variable carácter ASCII almacenamos lo que sería el valor ASCII de ese carácter almacenado. O sea, el carácter que está acá en esta vuelta es el mismo carácter, el carácter que almacenó en esta variable, y la función OR transforma lo que sería la letra en su equivalente para la computadora, que es el número. En este caso, por ejemplo, la D minúscula lo transforma la función OR en 100. Entonces, una vez que tenemos la variable carácter ASCII con su número correspondiente, hacemos un if que es a ese número representante de ese carácter, hace una verificación de que si ese número es mayor o igual a 65 y menor o igual a 90, ¿qué significa mayor o igual a 65, menor o igual a 90? Que significa que si esa letra es mayúscula, porque arranca en el 65 y termina en 90, significa que si esa letra es mayúscula, transforma al carácter ASCII, este mismo número que conseguimos en esta variable, le agrega 32 números. ¿Por qué 32 números? Porque la tabla de los caracteres ASCII está programado a propósito para que estén alineados en la tabla, y hay exactamente entre la misma variable de letra, o sea, entre su minúscula y su mayúscula, hay 32 números de distancia. Entonces, si ese carácter transformado en su referencia a ASCII, que es el número, eh, es de entre mayor o igual a 65 o menor o igual a 90, o sea, mayúscula, le agrega 32, y después de agregarle 32 que modificó ese número, que es su ubicación en la tabla ASCII, con la función CHR, que es el opuesto a ORD, transforma ese número de ese carácter transforma ese número de ese carácter ASCII en la letra. Entonces, una vez transformado en esa letra, almacena esa letra en el carácter, en la variable. Entonces ahí termina el if y agrega a cadena copia ese carácter. Entonces, por ejemplo, en el caso de que la letra ya sea minúscula, o sea que no es mayor o igual a 65, no es menor o igual a 90, no ejecuta el if y automáticamente almacena ese carácter en, en la cadena copia. Entonces, así es como recorre letra por letra, transformando cada letra correspondiente en letra minúscula. Y bueno, nos devuelve una cadena copia. La función convertir mayúscula cumple exactamente la misma función, es exactamente la función. La única diferencia es que en el if tenemos si el carácter ASCII que se almacenó en la variable por la función ORCharacter es mayor o igual a 97 y menor o igual a 122, que eso, bueno, hace referencia lo mismo que recién, pero a las a las letras minúsculas. O sea que si la letra es minúscula, eso es lo que dice el if ese, que si la letra es minúscula, lo transformaría en una letra mayúscula. Estos son funciones, no es lo que está haciendo ejecutando ahora sobre la lista. Son las funciones que se van a ejecutar después para poder hacer ese ordenamiento. Bueno, después tenemos la función convertir título, que también es la función que desarrolló usted, profe, para hacer referencia de manera algorítmica a la función title.
que lo que hace es que, bueno, lo mismo que las otras funciones, genera primero como una variable de la cadena copia vacía, y lo que dice, a diferencia de las otras, primero recorre la cadena, en esa vuelta de esa cadena, dice que el índice, el primer carácter, lo almacena como carácter, al igual que las otras funciones, pero acá lo que cambia es el if. ¿Qué dice el if? Que es el if, que si ese carácter es igual a cero, o sea, su ubicación es cero. ¿Qué sería su ubicación es cero? Que es la primera letra de cada palabra, de cada nombre, de cada elemento en esa array. Si la ubicación de ese carácter es en el cero, o la ubicación es i menos 1, perdón, su ubicación i menos 1 es igual a un espacio vacío. ¿Qué significa cadena i menos 1? eh, Estamos parados, por ejemplo, el for está recorriendo letra por letra y llega hasta la h. Cuando llega a la h, esta sería la i. Entonces menos 1 sería acá. Entonces lo que dice es que si es el i0, o sea, la primera letra del nombre, o previamente hay un vacío, o sea, en este caso para la H de Lola, la M del mundo, la S de acá, la L de libertad, la D, la B larga acá, la D, la P acá, la D y la J acá. Si es uno de esos dos caracteres, lo que hace es hacer llamado de la función convertir mayúscula y convierte ese carácter en mayúscula, y al igual que las otras funciones, una por una, a medida que el for va recorriendo cada uno de los caracteres de toda la cadena, los va a ir agregando a la cadena copia para volver a brindar la misma cadena, pero con las modificaciones correspondientes para los cuales se ejecutó la función. Bueno, esto es convertir título, mayúscula y minúscula. Bueno, después tenemos, ¿por qué? Tenemos el punto. Bueno, cómo es que permite ordenar alfabéticamente. Por eso leí esto, el punto de código ASCII previamente, para poder explicarlo todo en el medio, porque es muy importante para entender el resto de los puntos. Cómo es que permite ordenar alfabéticamente a la Z y qué debería cambiar si quiero ordenar de la Z a la A. Eh, para eso son estas funciones, ordenar de mayor a menor y ordenar de menor a mayor. Tenemos, un segundito, bueno, primero voy por partes, cuando llego al uso de estas funciones de ordenamiento, ahí las explico, pero primero quiero explicar esta parte para que se entienda el uso de las primeras, porque esta es la de convertir mayúscula, minúscula y la de título. Lo primero que va a hacer el programa va a ser normalizar los datos. ¿Qué normalizamos? Tenemos la lista esta, y lo primero que tenemos que hacer es transformar toda la lista esa en minúscula. Entonces, con un for que recorre toda la lista, tenemos la lista nombre con el índice para que recorra cada uno de los caracteres. Es igual, la lista nombre es la misma lista que ya teníamos, de convertir minúscula, hace llamado a la función, con el carácter del que estamos en el for de esa lista de nombres. Entonces la idea es que convierte ese carácter, en el caso de necesitar convertirlo en minúscula, si es que está en mayúscula, y lo agrega a la cadena. En el caso de que la lista ya esté, de que la letra ya está en minúscula, la agrega ya en minúscula como estaba. Entonces así va a transformar todos los nombres en minúscula. Una vez que transforma todos los nombres en minúscula, la función esta procede a hacer exactamente lo mismo, pero a transformar el título. ¿Por qué lo convertimos primero a minúscula? Eh, Porque el título transformaría en mayúscula solamente la primera letra y la primera letra después de espacios, pero las que ya están en mayúscula en el medio no le haría nada porque ya están en mayúscula, entonces quedarían alternadas y quedaría mal. Entonces primero transformamos todo en minúscula para que quede todo minúscula, y después usamos la función de convertir título para que convierta la letra correspondiente de la primera y de cada una como nombre, las convierta en mayúscula, que es la función convertir título, no sé si lo mencioné, hace llamado, bueno, al carácter de convertir en mayúscula. Por eso es que está la función de convertir mayúscula, porque le hace llamado a la función de convertir título. Una vez que hace la normalización de datos, transforma todos los nombres en títulos con su letra inicial mayúscula correspondiente como si fueran nombres y apellidos. La bandera false, al igual que las funciones del programa de votos,
La agregué por una cuestión de que cuando haga los prints, quiero que haga los prints de una manera hegemónica en sentido de cuando agregue ¿cómo se llama? Estos mensajes de partidos ordenados de A a la Z, bueno, tenga su correspondiente true para que solo lo haga una única vez y no lo repita por cada partido o cada nombre que está normalizando o ordenando. Bueno, después vamos con el ejemplo de convertir título, ¿no? Ya está, mayúscula ya está. Con, bueno, el de ordenamiento, que es el punto principal, que es el ejemplo de algoritmo armado para hacer el ordenamiento por burbujeo. Tenemos el nombre bueno, de la función, de parámetro tenemos el vector, que es una lista, y devuelve un booleano. El booleano es porque arranca con un retorno que está en falso y en el caso de no ejecutar la función, o sea, no necesitar ejecutarla para que el programa no rompa ni nada, devuelve ese booleano. Entonces, en el caso de devolver falso, no devolvería, entonces la función no rompe. Pero en el caso de sí tener que ejecutar la función para hacer el ordenamiento correspondiente, el retorno se transforma en true para hacer el retorno correspondiente para tener la lista ordenada. Tenemos un if, que es si el tipo del vector es una lista, esa sería la verificación a la que corresponde el retorno false, el retorno true y el retorno para que no rompa, para que si se entra otro dato que no sea una lista, no rompa. Esa es la verificación. Entonces, si tenemos un if, que si el vector es igual a lista, tenemos el primer for del dato a la izquierda, que eso es lo que... Ahí está, se puede ver mejor. Este es el dato a la izquierda, for dato a la izquierda en rango de vector menos, del largo total del vector menos 1. ¿Por qué el menos 1? Porque lo mismo que expliqué antes, cuando llegamos a este valor, este es el último valor que va a ser ordenamiento, porque es el último valor que tiene, el último elemento que tiene un valor a la derecha. Una vez que se hace este último paso, por lógica ya está toda ordenada la lista, no se requiere hacer más nada. Es totalmente innecesario que recorra el último elemento de la lista. Además de ser innecesario, el último elemento de la lista no cuenta con un elemento a la derecha para hacer dicha comparación para poder ejecutar el ordenamiento. Entonces, no tiene que estar incluido el último elemento. Al no tener que estar incluido el elemento, por eso el primer for define como el elemento a la izquierda como todos los elementos de la lista menos el último. Por eso el largo total de la lista menos 1. Dentro de ese for va a ser otro for en el rango total, por eso len vector, en el rango total de toda la variable, pero define el elemento de derecha como izquierda más 1. Porque el de izquierda siempre va a ser el primero, que es en este caso el 0. Entonces el de la derecha va a ser el número 1. El elemento 0 es izquierda, el elemento 1 es el de derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como expliqué previamente, cuando expliqué lo de ordenamiento, primero compara este dato con el de la derecha. Después vuelve a comparar el primer dato, que eso es el primer for. El primer for se para en el valor este y hace que el segundo for recorra uno por uno de todos los elementos a la derecha en comparación al primero, que sería el primer for con el primer for del segundo for, el primer for con el segundo for del segundo for, el primer for con el tercer for del segundo for, el primer for con el último for del segundo for. Una vez que corre eso, hace la primera vuelta al primer for, que es el de la izquierda, y ahora el valor de la izquierda pasa a ser el valor 2. Entonces el valor de la derecha, que es izquierda más 1, pasa a ser este de acá, que sería el 0, este es el 1, este es el 2, este sería el valor 2 del array. Entonces, hace una verificación entre cada uno con su correspondiente de la derecha, y lo que dice el segundo for es un if, que es si el vector, o sea, el elemento que está a la izquierda, es mayor que el elemento de la derecha, hace llamado de función de intercambiar valores, que la función de intercambiar valores lo que hace es generar un auxiliar, una variable. ¿Qué es esta variable? Este es el valor de izquierda,
y este es el valor de derecha, por ejemplo. Entonces dice, ok, primero me guardo esta variable para analizar si esta variable es mayor o menor, según lo que se solicite. En el caso de que sea lo solicitado, lo que te dice la función es que transforma el vector de la izquierda, en el elemento de la izquierda, por el elemento de el elemento de la izquierda es igual al elemento de la derecha. O sea que este elemento pasa a ser este elemento. Entonces, cuando este elemento se suplante, estos dos elementos van a llamarse iguales. Entonces, la tercera parte de la función intercambiar valores dice que transforma el elemento transformaría el elemento de la derecha por el de la izquierda, o sea, estaría haciendo el swap. Eso es lo que sería un swap o intercambio. Está haciendo dentro del array un cambio de dos elementos, de la posición de esos elementos. Eso es el swap intercambio. Entonces, cuando hace ese cambio, ese intercambio, ese swap, como la función ya define al primero como a la segunda, al copiar la segunda como el primero serían las dos valores exactamente iguales, entonces no estaría haciendo un ordenamiento, sino que estaría copiando toda la cadena y quedaría casi todo mal. Sería un error. No daría un error, no rompería, pero quedaría replicada varias veces los mismos nombres. Entonces, para que eso no pase, primero el auxiliar izquierda almacena esa variable del elemento de la izquierda para hacer la comparación. Y en el caso de que la comparación requiera hacer ese swap, ese intercambio, a la hora de definir el elemento de la derecha, que es el que estaba en la izquierda, no va a copiar el elemento que está ahora a la izquierda, que es el mismo que está a la derecha. Va a copiar el que estaba antes, el que está originalmente primero, el que corresponde. Entonces ahí hace uso de esa variable auxiliar para darle utilidad y poder hacer el intercambio. Eso es lo que es la función intercambio de valores, que es lo que llama las dos funciones de ordenar mayor a menor o menor a mayor. Entonces, si el elemento de la izquierda es mayor que el de la derecha, ejecuta el intercambio de valores a la función. Hace el swap, el intercambio. Ahora, ¿a qué hacer tanto el de menor a mayor a menor? ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, el mayor y el menor que tenemos acá en el if. Pero ¿cuál es la diferencia que hace realmente eso? Eso está basado en el código ASCII, por eso que insistí que el código ASCII también tenía que explicarlo en conjunto con el primer punto. Eh, Porque cuando está midiendo una palabra con la otra, una letra, esta palabra por ejemplo, con esta otra, lo que define que sea mayor o que sea menor es cuando primero evalúan la primera letra de cada una y cada letra corresponde a el código ASCII, que es lo que la computadora no lee esa letra, lee el número, la interpretación que tiene para poder devolverle al usuario que es esa letra. Entonces, basado en cuál es mayor, cuál es menor, porque basado en mayor o menor está ordenado alfabéticamente en el código ASCII, de eso se va basando para poder hacer el swap, el intercambio y ordenar correspondientemente alfabéticamente toda la array. Entonces, primero tenemos la normalización de datos. Cuando ejecuta, esas son las funciones. Entonces, ya el programa lo que va a hacer para ordenar esta lista es, tenemos la normalización de datos que transforma todo en minúscula. Y una vez transformada en minúscula, todo transforma en título para tener la primera letra mayúscula y que pueda hacerse la comparación de mayor o menor con respecto al código ASCII correspondiente y que sea equitativo para que pueda ser realmente ordenado alfabéticamente. Y después, una vez que está hecha la normalización, tenemos el ordenamiento. El ordenamiento dice que en un for, a lo largo de toda la lista esta de nombres, toda esta lista de nombres, en un for, recorre cada uno de estos elementos. Primero tenemos la bandera para que tire el mensaje de partidos ordenados una única vez y después se transforma en true, es la verificación esta, para que tire el mensaje correspondiente una única vez y no lo tire por cada partido cada vez que lo va ordenando, va haciendo print de ese elemento que se recorrió en el for, que es ese primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, va haciendo el print de cada uno correspondiente. Bueno, al igual que en el código
del programa del otro, el i más 1, para que no tire partido 0 a esto y le tire partido 1. Partido 1, partido 2, partido 3, partido 4, partido 5, porque si no, sin el i más 1, y si pongo solamente i, diría partido 0, partido 1, partido 2, partido 3, partido 4. Y bueno, tenemos exactamente la misma función acá, pero para ordenar al revés, de la Z a la A en vez de la A a la Z. Entonces ahora vamos a ejecutarlo y nos dice partidos ordenados de la A a la Z y tenemos todos los partidos, partido 1, partido 2, partido 3, partido 4. Cada uno como se convirtió todo en minúscula y después de convertir todo en minúscula convirtió la primera letra de cada una en mayúscula. Y una vez transformada cada letra en mayúscula de la primera y del resto en minúscula, eh, el ordenar mayor, menor y menor mayor puede hacer su comparación correspondiente a cada letra para en referencia al código ASCII y así poder hacer el swapeo, el intercambio y poder ordenar la lista. Entonces ahí es como queda ordenada la lista alfabéticamente de la A a la Z y de la Z a la A. Bueno, eso creo que fue todo, si no me equivoco, yo ahí me fijo si no queda otro punto. El sapeo, el que sí, sí. Ten en cuenta, sí. Bueno, eso fue todo, profe. Nada, como le comenté, así termino de grabar esto. Seguramente, nada, me ponga a revisar un poquito más. A ver si, nada, por capricho mío, por querer encontrarle más vueltas al asunto. A ver si puedo simplificar y armar más funciones que haga más lindo todo mi código para el día de mañana cuando ejerza como profesional hacer las cosas bien de una y nada, no solamente subir la calidad de mi trabajo o de mis resultados, sino que hacer eso más rápido. Y bueno, obviamente no solamente es más rápido, sino que ayuda al proceso de la cabeza a la hora de tener que resolver problemáticas nuevas. Es más fácil porque ya uno asimila con otras cosas que resolvió previamente. En este caso, el día de mañana puede ser un problema más complejo, una aplicación más compleja, pero digo, me acuerdo cuando hice este programa y para esta situación que me pedía X cantidad de votos, me acuerdo que sin esta función acá puedo hacer algo similar. Entonces, todo lo que es práctica de hoy es fruto de mañana. Nada, bueno, yo me extendí un poquito, no de 20. Eso es todo. Nos vemos, profe.